Bueno, continuando con la serie de videos del día de hoy. Esto, al terminar el video anterior, les comentaba que estas son las ecuaciones que se utilizan para utilizar la ley de Stefan. Esto lo vamos a ir viendo con unos ejercicios un poquito más adelante. Aspiro mañana ya estar haciendo estos tipos de ejercicios. Y aquí a manera de ejemplo el método de Feynman, que es un método de evaporación o evaporación, sí. También este método lo voy a extender un poco más. Bueno, entonces, continuando con el temario, vamos a ver ahorita el tema de precipitación. ¿Cómo se genera la precipitación? Entonces, vamos a empezar por esta gráfica, ¿cierto? Tenemos el nivel sobre la superficie y tenemos un nivel que se llama nivel de condensación. Observen que acá aparece nuevamente la temperatura de la masa de aire y la temperatura de rocío. A medida que la masa de aire va ascendiendo, ¿cierto? Se supone que esa masa de aire se va enfriando, ¿cierto? Va disminuyendo su temperatura. Entonces llega un momento que esa temperatura llega a ser igual a la temperatura de rocío. Entonces en ese momento, pues ya estamos teniendo condiciones físicas de presión y de saturación. Y ahí en esa altitud se genera el nivel de condensación. Generalmente ese nivel de condensación se prevé que está alrededor de los 2 kilómetros, 3 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Bueno, entonces resulta que debajo del nivel de condensación la temperatura del aire es mayor que la temperatura de rocío, por eso no se satura la atmósfera. Y al tener en cuenta esto, entonces hay dos conceptos, o hay un concepto, no dos, que es el gradiente adiabático seco y gradiente pseudoadiabático. Bueno, esas son unas características de la temperatura, cómo cambia la temperatura del aire con respecto a la altitud y cómo cambia la temperatura del rocío con respecto a la altitud. Y eso relacionado con la humedad atmosférica en la forma de vapor. Recordemos que adiabático quiere decir que su entorno no transmite temperatura o energía, ¿cierto? Es decir, si yo tengo una masa de aire a 10 grados, esa masa, ese volumen de aire, se supone que no está perdiendo temperatura en los límites o en los extremos. Bueno, eso es un caso, digamos, ideal, ¿cierto? Adiabático, proceso adiabático. Sobre este nivel de condensación, más allá de este nivel de condensación, entonces ese vapor de agua empieza a pasar de estado gaseoso nuevamente a estado sólido, ¿cierto? Entonces ese vapor de agua empieza a generar, o estado líquido y estado, una combinación entre estado líquido y estado sólido, porque aquí empieza a haber unas masas, unos núcleos de gotas de agua con partículas de hielo, como una matriz, como una mezcla potente en ese sector, de tal forma de que esa masa no cae porque su peso es tan liviano que es menor a la fuerza de sustentación del aire. Bueno, entonces resulta que cuando esta masa de agua, de vapor de agua o de gotas de agua con partículas de hielo empieza a tener concentraciones importantes, esa masa en la parte de abajo tiende a tener forma de color oscuro, es decir, cuando uno ve las nubes oscuras que uno piensa o pretende que o considera que va a llover, ¿cierto? Y llega a un punto de que esa masa no se alcanza o no puede llegar, seguir sosteniéndose en la atmósfera, ¿cierto? Entonces, eso hace que la masa se precipite, por eso se llama precipitación, que se precipite, que caiga. Y en ese proceso de descenso hace que, debido al rozamiento que tiene el aire con esa masa o con esas partículas de hielo, vuelve y se descongela por la fricción. Esa fricción hace que la superficie se caliente un poco, entonces vuelve a tener estado líquido.
Y al estado líquido, entonces esa masa de agua se empieza a desgranar o a desprenderse por goticas de agua. Y ahí finalmente llega la precipitación o la lluvia de la superficie terrestre. Bueno, entonces vamos a ver ahorita más adelante las formas de generarse la precipitación, que son por factores orográficos, por convección, convergencia y uno que se llama por frentes. Bueno, entonces me gusta mucho este resumen de cómo se genera la precipitación. Este está en el libro de la Escuela Colombiana de Ingenieros. Bueno, se me olvidó el nombre del autor en estos momentos. Y en el ítem 3.3, entonces, ¿cómo se genera la precipitación? Entonces acá, digamos, de una forma muy resumida, nos describe cómo se genera, ¿cierto? Entonces, la formación para las precipitaciones son las siguientes: tener una humedad atmosférica, una radiación solar, un mecanismo de enfriamiento del aire, una presencia de núcleos higroscópicos, es decir, pequeños, que haya condensación, mecanismo de crecimiento de las partículas. Luego, el aire húmedo de los estratos bajos es calentado por conducción. Los estratos bajos es la parte de abajo de la nube. El aire húmedo entonces se torna más leve que el de las vecindades y experimenta una ascensión adiabática del aire húmedo, entonces se expande y se enfría a razón a 1 grado. Bueno, esto lo había comentado creo que la otra vez. Cada 100 metros se enfría 1 grado centígrado la masa de aire. Habíamos hecho un ejercicio antes sobre el nivel de no sé, nivel del mar sobre el nivel de Bogotá, recuerdo yo. A partir de este nivel y con núcleos higroscópicos, el vapor de agua se condensa formando minúsculas gotas a lo largo de dichos núcleos. Dichas gotas se mantienen en suspensión hasta que por un proceso de crecimiento alcanzan un tamaño suficiente para precipitarse, es decir, empiezan a ser pesados. Hay dos procesos de crecimiento de las gotas ahí en las nubes que se llama coalescencia y difusión de vapor. Es el aumento del tamaño. Coalescencia es el aumento del tamaño de las gotas debido al contacto con otras gotas. Además, las gotas grandes ya cayendo incorporan a las gotas más pequeñas. Y la difusión de vapor es el proceso por el cual el aire, después del nivel de condensación, continúa evolucionando y provoca difusión. Bueno, esto tiene que ver con termodinámica de vapor supersaturado y su consiguiente condensación en torno a las pequeñas gotas que aumenten ese tamaño. Pero más o menos lo que les comenté de a grosso modo en la forma que la escribí. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de precipitaciones, ¿cierto? Entonces aquí hemos hablado de orografía, convección, convergencia y frentes. Entonces vamos a hablar por el momento. Estos dos textos son sacados del libro de... se me olvidó el autor de este libro. Espera un momento que no me... Germán Monsalve. De Germán Monsalve. No me gusta, no acordarme el título del autor. Entonces, aquí tenemos una descripción de qué es una precipitación convectiva. Entonces, la precipitación convectiva es cuando la masa de aire cercana a la superficie aumenta su temperatura. Entonces, como la masa de aire está caliente, la densidad del aire baja, ¿cierto? Entonces, al bajar la densidad se hace más liviana esa masa de aire por estar caliente y empieza a subir. Y al subir trata de reemplazar o de quitarle el espacio o el volumen que tenía antes la masa de aire fría que estaba por encima de esa masa de aire. Es muy parecido al proceso que habíamos visto antes por acá. Si ustedes recuerdan, me pasé. Entonces, tengo la masa de aire caliente, ¿cierto? Empieza a ascender, le va quitando el espacio, sigue ascendiendo y se produce. Entonces, esa sería una forma de precipitación por convección. Este proceso es bastante lento. Las masas de aire están en calma y no hay turbulencia. Bueno, su equilibrio es roto por cualquier motivo. Viento, supercalentamiento provoca una ascensión brusca y violenta del aire menos denso capaz de alcanzar grandes latitudes. Esta forma de precipitación provoca el surgimiento de estratos de aire con densidades diferentes y genera una estratificación térmica de la atmósfera en equilibrio inestable.
Bueno, estas precipitaciones son de gran intensidad y corta duración, es decir, produce aguaceros fuertes y cortos. Y se encuentran en pequeñas áreas. Son importantes en proyectos de pequeñas ollas hidrográficas. Ahora vamos a ver las precipitaciones orográficas. Las precipitaciones orográficas son las más fáciles de describir porque se produce por accidentes topográficos o orográficos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces hay una masa de aire, por acá hay un mejor ejemplo. Acá hay una masa de aire, ¿cierto? Generalmente esa masa de aire pues choca con un accidente topográfico, ¿cierto? Puede ser una montaña o una cordillera. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa masa de aire, por tratar de sobrepasar ese elemento que le está obstruyendo el paso, pues va a tender a subir y voltear ese elemento y después va a descender por la ladera. Cuando el viento está, cuando el viento asiente por una cara de esa barrera topográfica, se llama, dice acá que se llama barlovento, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, barlovento. Y cuando desciende esa masa de aire se llama sotavento. Entonces, cuando la masa de aire está subiendo para bordear y sobrepasar el obstáculo topográfico, una cordillera o una montaña, se llama barlovento. Y cuando esa masa de aire desciende, se produce el sotavento. O se denomina sotavento esa masa de aire. Son esas típicas películas que ustedes ven de Juego de Tronos o en la época medieval que están las personas en la ladera, entonces está corriendo un viento, ¿cierto? Entonces ese viento seguramente es sotavento o barlovento. Bueno, pero ¿qué ocurre al encontrarse o tropezarse el aire con esa barrera topográfica? Resulta que me genera un nivel de condensación. Ese nivel de condensación hace que esas masas haya una cantidad de masa de aire que se empiece a represar y me produce nubosidad o nubes. Por eso es que ustedes ven en los cerros o en las montañas o en los nevados generalmente mucha nubosidad, porque esa masa de aire empieza a represarse y empieza a acumularse, la que no sobrepasa el accidente topográfico queda retenida, ¿cierto? Entonces ahí genera un microclima. Eso lo podemos ver, por ejemplo, para las personas que estamos viviendo en Bogotá sobre la séptima, generalmente sobre el lado de los cerros, ¿cierto? Cerro Guadalupe, de esta zona, tiende a ser más frío, a correr más viento y tiende a haber mayor precipitación sobre la séptima, porque está más cerca sobre el cerro. Eso es una precipitación orográfica. O las personas que han participado en senderismo o han estado caminando por nevados y eso se han dado cuenta que cuando cada vez que subimos más de altitud vemos mayor nubosidad, mayor neblina. Es por este mismo efecto de nivel de condensación. Bueno, esa es la precipitación orográfica. Hay otra precipitación que se llama precipitación por convergencia. Y esa precipitación por convergencia es que resulta que hay dos masas de aire, ¿cierto? Aproximadamente con la misma temperatura, pero que viajan en dirección contraria. Es decir, es como si yo tuviera, vamos a ver. No tengo aquí el mejor dibujo para explicarles en estos momentos. Pero imagínense que aquí en esta figura, en la figura 3.2, que yo tengo una masa de aire, digamos caliente, que va viajando de izquierda a derecha y otra masa de aire caliente que va de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces va a haber un punto que esas dos masas de aire se van a encontrar y se van a chocar, ¿cierto? Entonces esa masa de aire lo que va a hacer es, esas dos masas de aire lo que van a hacer es ascender. Y eso me produce unas grandes nubes, unas nubes muy delgadas, pero con una longitud en la atmósfera muy alta. ¿Qué es lo que le queda comentar acá? Entonces, la convergencia, su mismo nombre lo dice, ¿no? Convergen porque tienen características o condiciones similares. Entonces, convergen a la misma temperatura, pero en direcciones opuestas. Mientras que las otras son convectivas, una va encima de la otra. Bueno, entonces,
Aquí para ser un poco más